Capítulo 6. Extendiendo el brazo, reprimí un gesto de dolor mientras Katara me aplicaba un bálsamo refrescante en el bíceps. Ya se había formado un gran moretón morado donde me había mordido. Tenía otras heridas, pero esta era, sin duda, la peor. Lo siento, Katara se estremeció, poniéndome un poco más de bálsamo en el brazo. Ya casi termino, tenme paciencia un poco más. Claro, no hay problema, murmuré, sintiendo como si se me fuera a caer el brazo. Sin duda, fue una de las heridas más singulares que había recibido, infligida por uno de los espíritus más antiguos que existen. Bueno, lo fue. Entre Eva y mis propios esfuerzos, Ko estaba prácticamente muerto. Afortunadamente, no parecía haber ningún efecto secundario espiritual tras toda esta experiencia, pero dado que no había pasado ni una hora desde que regresé, tal como estaban las cosas, la única razón por la que seguíamos aquí era porque Aang no había regresado de su propio viaje al mundo espiritual. Eso habría sido un pequeño problema, sobre todo porque Zuko estaba aquí, junto con varios de sus soldados, pero, por suerte, tenía algo que lo mantuviera ocupado por el momento. Estaba un poco atascado en ese momento, casi completamente envuelto en Genamite, con solo su cabeza visible, una cabeza de la que Sokka se había burlado, golpeándolo con la culata de su lanza mientras reía. A juzgar por los furiosos chorros de fuego que salían de la boca de Zuko, no le gustó. En cuanto a los demás, habían sido atados por Akoda, quien los vigilaba, asegurándose de que no hubiera ningún intento de escape. Hiro, por otro lado, esa herida que tienes ahí es muy curiosa. Debió de ser el espíritu el que te la provocó. ¿Podrías decirlo?, respondí. Mirando por encima del hombro, lo observé mientras se acercaba lentamente. Un 100 pies enorme. Bueno, no es que no aprecie tu compañía, pero pensé que preferirías estar al lado de Zuko. Especialmente después de haber estado atrapado en el mundo espiritual durante la mayor parte del día. Lo haré, en un momento, pero pensé que deberíamos tener una última charla, tarareó Hiro. Nunca es fácil ayudar a un enemigo, pero te agradezco que lo hayas hecho. Por tus acciones de hoy, te doy mi más sincero agradecimiento. Oh, bueno, mi trasero está en llamas. Aferrándose a su trasero en llamas, Sokka prácticamente corría en círculos buscando algo que lo apagara, solo para ser alcanzado por un cubo de agua turbia, cortesía de Akoda. Tumbado en el suelo junto a una lanza humeante, Zuko parecía presumido. Me di una palmada en la cara con la palma libre y solté una breve carcajada ante la desgracia de Sokka. Nunca sabría cómo se las arreglaba para seguir metiéndose en estos líos. Gimiendo suavemente mientras el vapor salía de su trasero, Sokka miró a su hermana. Katara, no, lo siento, se disculpó Katara, sin mostrarse nada arrepentida. Sigo ocupada con On. Hay un ungüento para quemaduras en la silla de Appa, ¿por qué no vas? Todavía tardaremos un poco. Está bien. Sokka gimió débilmente mientras se levantaba. ¿Sabes? Estaba bastante seguro de que Katara acababa de decir que casi había terminado, dándole tiempo de sobra para ayudar a Sokka. Le dirigí una sonrisa cómplice y me encontré con una mirada exasperada. ¿Qué?, preguntó a la defensiva. No te veo saltando a ayudarlo con el trasero. Tenía razón, pero aún así, no. Sokka podía con eso solo, las quemaduras tampoco eran graves, así que no tenía ninguna razón para ayudarlo. Aunque siempre es mejor ayudar a la familia cuando la necesitan, en este caso estoy de acuerdo contigo, rió Hiro. Es agradable ver una interacción tan desenfadada entre hermanos. Katara, gritó Sokka desde la silla de Appa. No la encuentro. Se frotó la frente y dejó escapar un rápido suspiro. Supongo que lo haremos, murmuró en voz baja. Mira, te ayudaré a encontrarlo, pero te lo aplicarás tú mismo, ¿me oyes? Bueno. Murmurando incoherencias, Katara marchó hacia Appa, dejándonos atrás a Hiro y a mí. Al girar el brazo, sentí un latido sordo que se extendió hasta las yemas de mis dedos antes de regresar a mi cuerpo. Quizás debería ayudarla a aprender a sanar con agua control, y quizás ver si había algo que pudiera aplicar al fuego control. Miré a Hiro y emití un breve murmullo. Con todo lo que había pasado el último día, no tenía oportunidad de hablar con Hiro. Tenía varias preguntas, pero ya que estábamos hablando de hermanos, ¿sabes? Llevo un tiempo preguntándome algo, tarareé, mirando a Hiro. ¿Por qué estás tan concentrado en ayudar a tu sobrino, pero no a tu sobrina? Entre los dos, Zuko era obviamente el que necesitaba más ayuda, pero cuando se trataba de Azula, parecía haberla descartado por completo, al menos, eso es lo que parecía desde mi perspectiva. Ese es un tema delicado, admitió Hiro. Azula siempre ha sido muy hija de su padre.
Siendo un prodigio, él se aseguraba de mantener alejada de ella cualquier influencia negativa, yo soy una de ellas. Después de convertirme en Señor del Fuego, mi hermano me lo recordó y la distancia entre nosotros no ha hecho más que crecer desde entonces. Izuko era el hijo de su madre, terminé. Al ser hermano del Señor del Fuego, Hiro llamaba mucho la atención, lo que hacía casi imposible interactuar con Azula sin que otros lo supieran. Zuko, en cambio, a Ozai no le importaba lo que Hiro le dijera, no después de expulsarlo. Exactamente, asintió Hiro. Pero parece que al final todo salió bien. Repitiendo exactamente lo mismo que le había dicho antes, solo pude negar con la cabeza. Parece que nuestro tiempo juntos ha terminado, comentó Hiro, señalando una figura vestida de naranja que volaba sobre mí. Metió la mano en el bolsillo y me lanzó un pequeño disco de madera que, al mirarlo más de cerca, parecía ser una ficha de Pais Sho. Quédate con eso un rato. Cuando llegue el momento, con gusto te enseñaré a jugar. Iniciación en el loto blanco, no podía decir que no me interesaba. Aquí estás, suspiró Aang aliviado, aterrizando justo frente a mí. Te he estado buscando por todas partes. Intenté encontrarte en el mundo espiritual, pero me encontré con un dragón que me mostró, bueno, mirando a Hiro, Aang parecía un poco inseguro de qué decir. Pero cuando le pedí que me llevara contigo, me llevó a un árbol enorme que se estaba quemando. ¿Seguía ardiendo? Pensé que ya se habría apagado. Lo siento, me reí torpemente. ¿Eras tú? Sí, es una historia un poco larga, tararé. Me encontré con el espíritu responsable de secuestrar a todos en la playa y no estaba dispuesto a dejarlos ir, no sin quedarse con una parte de ellos, así que le prendí fuego. Al oír un fuerte crujido, miré detrás de Aang justo a tiempo para ver a Zuko, que había logrado liberar uno de sus brazos, lanzar un pequeño chorro de fuego rojizo naranja hacia nosotros, solo para que Hiro, de entre todas las personas, lo detuviera. «Tío», exclamó Zuko. «¿Qué haces?» «Es el avatar». «Lo sé muy bien», asintió Hiro. «Pero no es el único que está aquí. Hay un espíritu, uno que se ha enojado por la presencia de la Nación del Fuego. Si nos viera pelear, podría regresar y los llevaría de vuelta al mundo espiritual. Empezar una pelea aquí sería una tontería. No puedo seguir dejando que el avatar se escape». «¿Y qué pasa si lo capturas aquí?», preguntó Hiro. «Tendremos que recorrer kilómetros de territorio del Reino Tierra antes de llegar al océano. Serás capaz no solo de contener al avatar, sino también de repeler cualquier patrulla del Reino Tierra con la que inevitablemente nos encontremos». «Es mejor que no hacer nada», espetó Zuko. Hiro negó con la cabeza. «Que el Reino Tierra te capture solo perjudicará tus objetivos». Al ver que esto no iba a terminar pronto, le hice un gesto a Koda para que me siguiera, antes de guiar silenciosamente a Aang hacia Appa, dejando a Hiro y Zuko con su discusión. Saltando sobre la espalda de Appa junto a Aang, pasaron unos breves momentos antes de que Koda también se subiera. «Hola chicos», saludó Aang, aterrizando suavemente en la cabeza de Appa. «Aang», tarareó Katara, abrazando al maestro aire. «¿Dónde estabas?» Empezábamos a preocuparnos. «Sí», dijo Sokka con cara seria, tumbado boca abajo con una toalla mojada sobre el trasero. «Súper preocupado». «Te lo contaré todo más tarde, por ahora, deberíamos irnos», dijo, tomando las riendas que se disponía a romper, pero se detuvo. «Pero antes de eso, ¿alguien sabe algo sobre cometas?». Suspirando, me acerqué un poco más. «Sí. Ya me lo había estado guardando demasiado tiempo. Ya era hora de que Aang supiera sobre el cometa de Sozin. Al menos después de esto, no debería haber más grandes sorpresas por un tiempo». Incendio, para la mayoría, el Balandro Real parecería una obra maestra tecnológica, y con razón. Era, sin duda, el barco más avanzado de todo el ejército de la Nación del Fuego, superando incluso a los acorazados de clase Imperio en velocidad, tamaño, durabilidad y potencia de fuego. Era un verdadero testimonio del poderío de la Nación del Fuego, capaz de resistir casi cualquier tormenta, intimidar a las criaturas marinas con su enorme tamaño y repeler cualquier ataque. Era el mejor barco de la Nación del Fuego, diseñado específicamente para la realeza. Azula, sin embargo, lo encontró un poco deficiente. La ruta que habían tomado estaba completamente libre de peligro. ¿De qué servía tener una nave tan poderosa si nunca iba a entrar en acción? Si nunca iba a ser utilizada al máximo de sus posibilidades. Aquí estaba la nave más poderosa que la Nación del Fuego había producido jamás y era poco más que una decoración. Hubo un tiempo en que no le habría prestado atención, pero ahora, solo veía lo inútil que era. Un barco como este podría fácilmente arrasar una pequeña flota del Reino Tierra, pero en cambio, lo dejaron pudrirse en el puerto.
Personalmente, culpaba a Aon por su repentino cambio de perspectiva. Había estado perfectamente satisfecha con su vida hasta que él apareció y la hizo cuestionarse. La única razón por la que estaba allí, y no de vuelta en la Nación del Fuego, era por él. Al oír abrirse la escotilla de su cubierta, Azula emitió un suave zumbido mientras seguía contemplando el océano. ¿Por fin lograste separarte de tu familia? Ojalá, murmuró Mai, dejándose caer en el asiento junto a ella. Esta vez me envía mi padre. Quiere agradecerte una vez más tu invitación. Y una vez más, el padre de Mai demostraba ser un cobarde, ordenándole a su hija que hiciera algo que él mismo debería haber hecho. Bueno, no importaba. No era como si él fuera relevante. El único de verdadera importancia estaba sentado frente a ella. Lanzando una rápida mirada a su amiga, sonrió con suficiencia. Entonces quizás necesite más seguridad de su gratitud, para asegurarme de que es completamente sincera. ¿Por qué no te quedas un rato, Mai? Gracias, suspiró Mai, inclinándose en su silla. ¿Y bien, cuál es el plan? Sencillo, vamos a visitar cierto circo, antes de hacer una parada rápida para conquistar Omasu, respondió Azula. Después, tendremos tiempo de encontrar a On. También le prometí a mi padre que investigaría esta conversación sobre el regreso del Avatar. Con la llegada del cometa de Sozin, la Nación del Fuego iba camino de lograr la victoria total. Lo único que podía detenerlos, si las leyendas eran ciertas, era el mismísimo Avatar. Por suerte, se rumoreaba que era solo un niño poderoso, pero un niño al fin y al cabo. ¿No es la tarea de Zuko recuperar al Avatar?, preguntó Mai. Si interferimos, podría no poder regresar. Tenía razón, padre le había encomendado la captura del Avatar a Zuko, pero era una tarea demasiado importante como para dejarla solo en sus manos. Si no capturaba al Avatar antes de que ganaran la guerra, no habría lugar para Zuko en este mundo. Entonces supongo que tendremos que pedirle ayuda, dijo Azula, dándose un golpecito en la barbilla. On también. Entre los 5, acabar con el Avatar debería ser pan comido, suponiendo que Zuko no se dejara llevar por su ira y lo arruinara todo. Tenía tendencia a meter la pata. Su tío, en cambio, podía simplemente sentarse y tomar su té como siempre. Ella no lo necesitaba. Nunca lo había necesitado ni lo necesitará. Parpadeando, Mai le lanzó una mirada apagada a Azula. Por alguna razón, no me imagino que Zuko y On se lleven bien. A Zuko no le gusta que se burlen de él y ya sabes cómo es On. Así lo hizo. Se había propuesto fastidiar a Zuko tanto como fuera humanamente posible. Había hecho algo parecido con ella, una vez incluso se refirió a sí mismo como un sarpullido del que no podía deshacerse, como si la princesa de la Nación del Fuego tuviera tan mala higiene. Estoy segura de que aprenderán a gustarse, comentó Azula sonriendo levemente. Después de tanto luchar, gimió Mai. Deberíamos llevarlos a un lugar no inflamable, o al menos, cerca de algo que valga la pena quemar. Si ese era el caso, quizás debería presentarlos cerca de la gran muralla de Ba Sing Se, para ver si On enfurecía a Zuko lo suficiente como para que él mismo derribara las murallas exteriores. Sin duda, superaría el récord de su tío de casi 2 años. Estaba bromeando, por supuesto, pero era un pensamiento divertido. ¿Has considerado por qué On lo hizo?, preguntó Mai con cautela, adoptando un tono más tranquilo. Sí, asintió Azula. Se me ocurren varias ideas, pero ninguna importa ahora mismo. Le pediré que me lo diga cuando lo encontremos. Mai parecía un poco incómoda. Espero que tenga una buena excusa. Probablemente no, pero eso tampoco importaba. Ella lo ayudaría a arreglar su desastre, empezando por Zhao. Él parecía ser el origen de todo. Lo que On supiera sobre el hombre, fue suficiente para impulsarlo a robar su barco, 2 veces. Formándose una llama azul en su mano, una pequeña sonrisa casi invisible adornó el rostro de Azula. Eso funciona en ambos sentidos, Dum Dum. Incendio, de todos los lugares a los que Azula podría haberme arrastrado, el Palacio Real no era uno de los que esperaba. Cuando dijeron que me llevarían a la capital, no esperaba precisamente visitar el corazón de la capital. El hecho de que estuviera en un edificio absolutamente repleto de guardias de la Nación del Fuego, sirvientes propensos a chismear y el mismísimo Señor del Fuego era un poco preocupante, por decirlo suavemente. Azula, por otro lado, se lo tomó todo con calma y comenzó a usar túneles secretos y puertas ocultas para introducirme de contrabando en el edificio más vigilado de toda la Nación del Fuego. Ya habíamos ido a ver a su peluquero real, pobre mujer, me dio un poco de pena. Parecía tener 20 y pocos años, y eso era ser generoso.
Al principio, ella había estado un poco recelosa de cortarme el cabello, afirmando que solo debía cortar el cabello de las princesas, pero ante la insistencia y los cumplidos de Azula, cedió y se ocupó de mí. Fue solo después de que terminó que Azula le informó sutilmente que si alguien se daba cuenta de mi presencia aquí, ella sabría exactamente quién era el culpable, dejando a la mujer conmocionada. Ella sabría a quién perseguir. En realidad no fue la peor amenaza que podría hacer, pero la forma en que lo dijo dejó mucho que imaginar y de alguna manera logró empeorarlo. En ese momento, me encontraba bajo un cenador en los jardines, justo afuera del Palacio Real. Era agradable, pero, ¿seguro que es un buen lugar para parar? Pregunté, mirando las alas separadas del palacio que rodeaban el jardín. Parece un poco expuesto aquí. ¿Te preocupa que te pillen? Preguntó Azula, sonriendo con sorna mientras señalaba el edificio. Bueno, puedes relajarte. Casi nadie viene por aquí, y si lo hiciera, asumirían que eres una noble. Te ayuda a tener la pinta que mereces. Tarareando, me pasó la mano por el pelo. Aunque podrías mejorar tu actuación. Bueno, qué alivio. Lo último que quería era encontrarme con Ozai por accidente, sería una conversación incómoda. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué no hay que hacer? Exclamó Tile radiante. Mira todo el espacio abierto. Hay tanto espacio para actividades. Podríamos hacer volteretas y, mirando mi mano aún vendada, sonrió tímidamente. O quizás algo un poco menos físico, Mai. Miró a su amiga en busca de ayuda. De pie, con los brazos cruzados, suspiró. Hay un estanque por allá, siempre podríamos intentar lanzar piedras. Solo se necesita una mano. ¡Ay, qué divertido! Agarrándose a la barandilla, Tile saltó por encima y aterrizó en el jardín, donde nos hizo señas para que nos acercáramos. Vamos, lentos, vamos a ver el estanque. Conocía a Tile desde hacía un tiempo, pero, siempre es tan enérgica. No tienes idea, gimió Mai, bajando lentamente los escalones del mirador. La seguí mientras Azula llevaba un ritmo más tranquilo. Me uní a Tile, buscando piedras relativamente planas para lanzar, aunque la enérgica chica parecía encontrar las mejores mientras corría de un lado a otro del estanque. Al oír un chirrido al recoger mi siguiente piedra, me encontré mirando fijamente a un patito tortuga que colgaba de mi mano. Me devolvió la mirada con curiosidad y emitió un segundo chirrido. Lo siento por ese pequeñín, me disculpé, buscando con la mirada si había otros patos tortuga por la zona. No quería molestarte. ¿Quieres que te lleve al lago? Vio por tercera vez y comenzó a mover sus patas, balanceándose en el aire. Lo tomaría como un sí. De camino al lago, no tardé mucho en atraer la atención de Tile y, por lo tanto, de Mai y Azula. ¡Ay, un patito tortuguito! Canturreó Tile. Debe haberse separado de su bandada. Qué lástima que no tengamos pan para traer a los demás. De hecho, ¿preferirías usar guisantes fríos? Tarareé, observando la bandada de patos tortuga que flotaba cerca del centro del estanque. Sus estómagos no toleran el pan. Al observar al patito en mi mano, que había notado a su familia y comenzaba a apiar con más frecuencia, miré hacia el lago. Era una distancia bastante grande para que nadara solo. ¿Acabo de oírte decir que no deberían comer pan? Preguntó Azula, acercándose. ¿Sabes? Mi madre solía pasar mucho tiempo aquí. Le encantaba alimentar a los patos tortuga con pan junto a mi hermano. Al notar la preocupación en el rostro de Tile, simplemente sonreí. Entonces, obviamente no sabía mucho sobre ellos, respondí. Para ellos, comer pan es como beber agua porque tienes hambre. Puede saciarlos, pero no les aporta nada más. Puede ser bastante perjudicial para su salud si se hace durante mucho tiempo. Mirándome con una mirada intensa en su rostro, Azula miró al pato tortuga bebé en mis manos. Tile, murmuró Azula. ¿Por qué no vas a la cocina a ver si tienen guisantes fríos? Tile dejó caer algunas de las piedras que sostenía y parpadeó. ¿Estás segura? Claro, respondió Azula. Y llévate a Mai contigo, no querrás perderte. Podemos intentar alimentar a los patos tortuga cuando regreses. Con un aspecto alegre una vez más, Tile se dirigió hacia Mai y señaló hacia el estanque, hablando animadamente con la chica sombría que parecía ligeramente preocupada, antes de arrastrarla hacia la entrada principal de los jardines. Frotando la cabeza del pato tortuga con el pulgar vendado, esperé a que cerrara la entrada principal del jardín antes de levantar la vista. ¿Entonces querías hablar? ¿Sabes? La mayoría sentiría cierta aprensión al ser sorprendida haciendo esos comentarios sobre la esposa del Señor del Fuego, comentó Azula, observándome con curiosidad.
Y más aún cuando se queda sola con su hija, pero a ti no parece importarte en lo más mínimo. Bueno, sí, pero tenía la ventaja de saber que Azula no se llevaba muy bien con su madre. Si hubiera dicho algo sobre Ozai, probablemente habría sido otra historia, pero tal como estaban las cosas, no iba a intentar quemarme por algo así. Todo lo que dije era verdad, dije encogiéndome de hombros. ¿Por qué debería preocuparme? Azula se giró hacia el estanque. ¿Por qué no tienes miedo? Incluso mi propia madre, se contuvo y levantó la vista sorprendida. Muchos me han considerado un monstruo en el pasado. Hay un monstruo dentro de todos nosotros, tarareé. Se encuentra justo debajo de la superficie, esperando el día en que finalmente decidamos liberarlo y, cuando sea libre, hará precisamente lo necesario para mantenernos vivos. La mayoría nunca tiene la oportunidad de darse cuenta. Tú, sin embargo, estás un paso por delante. Al notar que algunos patos tortugas se acercaban, me arrodillé y coloqué al patito en el borde del agua, observando cómo saltaba y nadaba felizmente hacia los demás. Cruzándose de brazos, Azula me miró con una expresión indescifrable. ¿Y qué pasa cuando dejas salir el tuyo? ¿O mentías cuando dijiste que todos llevamos un monstruo dentro? Yo también me lo pregunté. Al ver las quemaduras en mi mano izquierda, el resultado de no haber usado fuego azul, al principio me pregunté por qué había fallado, por qué era tan inestable. Ahora, sin embargo, empezaba a creer que me faltaba un ingrediente clave. Extendí mi mano sana frente a mí y una pequeña llama amarilla se formó en el centro de mi palma. Al respirar, la llama se llenó de calor, titilando en azul antes de volver a su color amarillo blanquecino. Negándome a dejar que se apagara, incluso mientras se volvía inestable, redoblé la apuesta y le di más combustible. En ese momento, si se disparaba, me causaría un daño considerable en la mano y, además, atraería la atención de los guardias. Sintiendo que la llama se descontrolaba, la desesperación me latía en el pecho mientras me aferraba a ella con todas mis fuerzas, forzándola a estabilizarse. Los segundos transcurrían mientras luchaba desesperadamente hasta que finalmente se estabilizara. El resultado fue una pequeña llama azul que titilaba en mi mano. Me tomé un momento para memorizar cómo se sentía formar estas llamas. Me levanté lentamente, sosteniendo la pequeña llama azul hacia Azula, quien parecía lista para apagarla en cuanto se descontrolara. ¿Responde esto a tu pregunta? Al pasar los dedos por la llama, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. ¿Cómo? Me metí en una situación desesperada donde no me quedaba otra opción que triunfar, respondí, sonriendo ante la sensación de la llama azul. Normalmente, se sentiría como un pequeño latido, pero este era mucho más intenso. El tipo de persona que se necesita para producir estas llamas, creo que empiezo a entenderte, Azula. Fin del capítulo.